Buenas noches, vamos a ver hoy de la Guerra de los 100 años hasta el Renacimiento. Inicialmente vamos a recordar algunos de los aspectos generales que hemos estado observando hasta la clase anterior. Recuerden que estamos estudiando la historia de Francia, la historia de la Iglesia medieval en Francia, y estamos acá ubicándonos en la época en la que es rey Felipe IV el Hermoso, un rey al que llamaron el Rey de Hierro, y algunas características de lo que está ocurriendo con eh, Francia durante esta etapa. Como ustedes recuerdan, Felipe IV fue quien acabó finalmente con la Orden de los Templarios en el momento en que los acusan de diversas herejías y son llevados a la hoguera. El último de ellos, el gran maestre templario, quien algunos historiadores refieren lanza una maldición sobre Felipe IV y sobre quienes estaban haciendo complot en contra de los templarios. Había una motivación económica, por supuesto, ya que los templarios le han prestado una cantidad de dinero a Felipe IV para que pudiera financiar muchos de los proyectos que estaba realizando. Se acaban así los templarios y viene esa especie de mito. Algunos mencionan que la maldición sobre los reyes fue hasta la séptima generación, otros dicen que hasta la decimotercera generación, depende del autor que estemos estudiando. Lo cierto es que tanto Felipe como el Papa de aquella época y otros que estaban en el complot en contra de los templarios mueren durante ese mismo año. Y viene una época un poco oscura, sombría para Francia. Felipe tiene varios hijos, pero ninguno de ellos a su vez tienen hijos varones, de manera que no hay forma en la que puedan heredar el reino y continuar la dinastía de los Capetos. Isabel de Francia es hija de Felipe IV. Ella se va a casar más adelante con un rey de Inglaterra. También lo vimos en la clase anterior, en el video anterior. No fue posible que Isabel asumiera la corona francesa debido a la implementación de la ley sálica, esa que ya habíamos visto que eh, había sido instaurada durante varios siglos atrás. Y pues con el objetivo de que ninguna mujer pudiera llegar a gobernar desde la corona francesa, y dado que Isabel se estaba casando con un inglés, pues la idea era que ningún inglés pudiera heredar la corona de Francia, y era obvio que al Isabel tener un esposo inglés, si tenía un hijo, ese hijo iba a ser inglés y además iba a gobernar Francia. De manera que por eso se activa la ley sálica con el objetivo de que ningún inglés llegue a la corona francesa, pero ninguno de los hijos de Felipe IV tiene hijos varones, de manera que se pierde la dinastía de los Capetos. Y entran en un gran conflicto los franceses con los ingleses, los unos ayudados, los franceses, ayudados básicamente por el hecho de que estaban interesados en recuperar la tierra que los ingleses habían logrado asumir durante el transcurso de los siglos. Recuerden ustedes que en algún momento los normandos, que habían sido los eh, vikingos, reciben de Francia un gran territorio con el objetivo de que dejaran de invadir, de atacar los terrenos de Francia. Así que ese gran espacio de territorio que le dan a los normandos, pues es la Normandía, pero ya sabemos que allí están los vikingos. Los normandos se van contra Inglaterra, invaden Inglaterra, de manera que el duque de Normandía a su vez era rey de Inglaterra. Y
Decíamos en algún momento que era más poderoso ser duque de Normandía que rey de Francia, porque el duque de Normandía no solamente gobernaba sobre toda Normandía, sino que además gobernaba sobre todo lo que correspondía a la isla de Inglaterra. Y en ese paso de agrandar, de extender el territorio de los normandos, viene también el hecho de que los normandos se extienden hacia el centro del continente y ocupan unas extensas zonas que le correspondían a Francia propiamente. Pues sabemos que todavía no están formados los estados nacionales, que Francia está en proceso de organizarse, que Inglaterra también, pero estos territorios le pertenecerían a lo que sería la futura Francia, los territorios que estaban en pleito entre los ingleses y los franceses, es decir, entre los normandos y los franceses. En este punto recuerdan a ustedes a Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania se había casado con un rey francés y más adelante se casa con un rey inglés. Leonor era reina de Aquitania. Al casarse con el rey francés, ese territorio de Aquitania quedaba integrado con Francia, pero recuerden que hay un divorcio entre el rey francés y Leonor. Y luego Leonor termina casada con un rey inglés. De manera que todos esos terrenos, es decir, Aquitania, que era francesa, ahora pasaba a ser inglesa. Sumen ustedes la extensión del territorio tan grande, la isla de Inglaterra con todos sus anexos, más todas las extensiones de Normandía y ahora adicionalmente Aquitania. Eso más otros territorios adjuntos que hacían parte pues de la extensión que ya estaba ocupando Inglaterra. Y los franceses intentan recuperar esa tierra. Vamos a ver cómo ocurre todo esto en un momento en que se están viendo sitiados por los ingleses y ocurre algo que se llama un periodo en la historia muy trágico entre Inglaterra y Francia, que es la Guerra de los 100 años. Realmente duró más de 100 años, alrededor de 116 años, pero así se le llama la Guerra de los 100 años, que es una guerra entre Inglaterra y Francia. Los franceses, con mucho más recursos, con un ejército muy grande, muy bien organizados militarmente, pero además con una muy buena capacidad, eh, digamos, de toda esa estructura militar que les había quedado de las cruzadas, con estrategia militar, con una gran cantidad de armamento y la principal arma de los franceses, la caballería. En la clase pasada también habíamos visto cómo los franceses, siendo muy numerosos, teniendo una gran ventaja en cuanto a cantidad de armamento y de soldados, siempre pierden con los ingleses. Alrededor de cada 20 años tienen un gran desastre frente a los ingleses, como ya vimos en la batalla de Francy o en la batalla de Poitiers. Y esto va creando entre los franceses un entorno muy lúgubre. El problema no era que los franceses, o más bien que los ingleses se creyeran superiores a los franceses, sino el problema era que los franceses también lo estaban creyendo. De esa manera nos enfrentamos a un periodo histórico en donde la moral francesa está totalmente en el piso. Luego viene el episodio de los pastorcitos, que son unos grupos de muchachos que van de ciudad en ciudad saqueando, destruyendo todo a su paso, como una especie de langostas que van de ciudad en ciudad. Y finalmente llega ni más ni menos que la peste negra o la muerte negra, que es un periodo realmente desastroso en la historia de la humanidad. Se estima que alrededor de 200 millones de personas murieron durante esta etapa. El arma principal de los ingleses para enfrentarse contra los franceses fue el desarrollo del arco largo, un arco mucho más grande que el que se acostumbraba a utilizar en las batallas por los diferentes ejércitos. Pero no solo eso, sino que desarrollaron también unas puntas que eran capaces de atravesar las corazas, las armaduras de la caballería. Este es un resumen del video de la clase anterior. Continuamos desde ahí
y nos encontramos ahora en esta nueva batalla. Estamos en la batalla de eh, Azincourt o Agincourt, que se realiza en el día de San Crispín. San Crispín es o más bien Crispín, es un cristiano de edad antigua que había hecho un trabajo evangelizador muy importante y que era muy respetado por los ingleses. Y esta batalla ocurre justamente en ese día. Es una batalla muy desigual, están enfrentados alrededor de 120.000 franceses. Algunos historiadores hablan de 90 a 120.000, y con respecto a los ingleses se habla de entre 12 y 15.000. En todo caso, es una batalla absolutamente desigual y era una batalla definitiva, porque la cantidad no solamente de soldados, sino de armamento que organizó Francia frente a para enfrentar en esta batalla a los ingleses, era descomunal, era realmente asombrosa, y el objetivo era definitivamente arrasar con los ingleses, que habían estado dominándolos durante tanto tiempo. Ya en esta época está frente a el ejército de Inglaterra el rey Enrique V. El rey Enrique V, muy joven por cierto, cuando el rey Enrique debe asumir la corona inglesa, ha muerto su hermano y ha muerto su papá, de manera que le toca a él asumir muy joven, y muy joven enfrentarse a las dificultades que provenían de parte de lo que era ya una creciente organización francesa, que daría más adelante a origen, vida, a lo que sería pues hoy en día lo que conocemos como Francia. Y estaban bastante avanzados en cuanto a esta organización militar. Nuevamente la principal arma de los franceses es la caballería, un gran número de soldados de caballería muy bien armados, con unas armaduras muy fuertes, muy pesadas también, y los caballos también debidamente resguardados. Además de eso, en esta batalla los franceses tenían la ventaja del territorio. Los franceses estaban en la parte alta del territorio, mientras que los ingleses, muchísimo menor en número, ocupaban la parte baja de la montaña, lo cual en este tipo de batallas pues es una desventaja grande. Si ustedes observan bien, en el fondo de la pantalla encuentran el mapa de la batalla. A los extremos, a los lados del campo de batalla, encuentran unas zonas boscosas, zonas que fueron aprovechadas por los ingleses para ubicar a sus arqueros. Los ubicaron en los dos extremos, y esto fue determinante en el desarrollo de la batalla. La noche anterior a que se desarrolle la batalla llueve bastante abundantemente, de manera que el terreno queda muy fangoso. Y es una ventaja que aprovechan los ingleses, porque cuando los franceses lanzan sus ataques de caballería, recordemos, los caballos tenían armadura y los soldados estaban muy bien armados también con sus armaduras y una estructura muy pesada. Y comienzan a recibir el ataque de los arcos largos de los ingleses, de manera que la caballería va quedando sobre el terreno empantanado, un terreno que no les permitía ni siquiera ponerse de pie cuando el caballero caía de su caballo. Le era muy difícil porque estaban en una pendiente y además el terreno era muy fangoso. Y una de las estrategias que utilizó el rey Enrique V fue que sus soldados no utilizaron armadura. De manera que al ser mucho más livianos, tenían mayor capacidad para movilizarse, llegaban hasta donde habían caído los de la caballería francesa, los remataban y regresaban hasta sus posiciones. La cantidad de soldados franceses que mueren es realmente gigantesca. Es una cosa, se estima que murieron alrededor de 10.000 a 12.000 soldados franceses, y apenas se cree que entre 20 y 40 soldados ingleses.
La batalla fue realmente desigual en el sentido de que Francia estaba mucho mejor armada y tenía una gran cantidad de tropas, pero los ingleses aprovecharon la ventaja de sus arcos largos y la estrategia de Enrique V para poder entrar a atacar a los caballeros que caían una vez eh, sus caballos habían muerto, o simplemente porque como los franceses continúan enviando oleadas y oleadas de caballería, pues los que ya habían llegado primero y estaban allá en el fango hacían estorbo y no los dejaban cruzar, y era el momento en que aprovechaban los arqueros ingleses y luego los de infantería de los ingleses para entrar a rematar a los franceses. Al final hay una gran cantidad de capturados y el rey Enrique V, al ver que eran demasiados los capturados de los franceses y que en cualquier momento podían reorganizarse y reiniciar una batalla, ordena matarlos a todos. La batalla se desarrolla en este día que se llama el Día de San Crispín, y hay un discurso que ha pasado a la historia que se conoce así como el discurso de San Crispín, que es el discurso de Enrique V. Este es el día de San Crispín. El que sobreviva a este día y vuelva sano y salvo a su casa se izará sobre las puntas de los pies cuando se mencione esta fecha, y se crecerá por encima de sí mismo al oír el nombre de San Crispín. El que sobreviva a este día y llegue a la vejez cada año, en la víspera de esta fiesta, invitará a sus amigos y les dirá: mañana es San Crispín. Entonces se subirá a las mangas y al mostrar sus cicatrices dirá: recibí estas heridas el día de San Crispín. Los ancianos olvidan, pero incluso quien lo haya olvidado todo recordará aún las proezas que llevará a cabo hoy. Y nuestros nombres serán para todos tan familiares como los nombres de sus parientes, y serán recordados con copas rebosantes de vino. El rey Enrique, Bedford, Exeter, Warwick, Talbot, Salisbury y Gloucester, que entre otras cosas eran nombres comunes de aquella época, como los nombres comunes que podamos tener nosotros hoy en día. Esta historia le enseñará un buen hombre a su hijo, y desde este día hasta el fin del mundo, la fiesta de San Crispín nunca llegará sin que a ella vaya asociado nuestro recuerdo, el recuerdo de nuestro pequeño ejército, de nuestro pequeño y feliz ejército, de nuestra banda de hermanos. Porque quien vierta hoy su sangre conmigo será mi hermano, por muy vil que sea, esta jornada ennoblecerá su condición. Y los caballeros que permanecen ahora en el lecho de Inglaterra se considerarán malditos por no estar aquí, y será humillada su nobleza cuando escuchen hablar a uno de los que haya combatido con nosotros el día de San Crispín. Y se lanza el rey Enrique con este discurso y anima a su tropa, que sabía que estaba muy disminuida con respecto a la cantidad de soldados franceses, más la estrategia, y bueno, ya ustedes conocen el resultado, que fue eh, en favor de los ingleses. Y esta derrota obliga a que el rey Carlos, Carlos VI de Francia, a Carlos VI le llamaban Carlos el Loco. Realmente él tenía un problema de esquizofrenia, y una esquizofrenia que iba asociada a una condición que se llama delirio de cristal, que es cuando la persona cree que su cuerpo está hecho de cristal, de vidrio, y que ante cualquier golpe se va a romper, se va a desintegrar. De manera que pues la habilidad de Carlos VI no es que fuera mala cuando tenía sus periodos de lucidez, pero pues tenía estos problemas de los episodios de esquizofrenia que hacían que el reino pues tuviese la dificultad propia que le causaba que su rey estuviese en esta condición. Derrotado Carlos VI, derrotado él y derrotado el delfín, porque quien enfrenta la batalla es el delfín. Por cierto, delfín se le llama a los reyes de Francia antes de ser nombrados, es decir, el hijo de un rey era duque de un territorio que se llamaba Delfinado, el Delfinado, de manera que por eso a los hijos de los reyes de Francia se les llama delfines, así como hoy en día a los hijos de los presidentes se les llama delfines, es decir, que tienen la posibilidad, la probabilidad de que en algún momento puedan ser presidentes. Aquí, en este momento de la historia, los delfines de Francia tenían una alta probabilidad de llegar a ser reyes de Francia. Carlos el Loco, en este tratado, que es el Tratado de Troyes,
declara que su hijo, el delfín, es decir, todos los que van a ocupar el cargo de que puedan llegar a ser reyes, porque son hijos de un rey en Francia, a todos se les llamaba delfines, pero digamos que a la historia pasó este hijo de Carlos VI, aquí en el título, eh, parece que lo identificara específicamente a él. Estamos hablando del delfín. Entonces, el rey Carlos VI declara al delfín como bastardo, como que no fuera su hijo, una palabra que utilizaban en aquella época. Y reconocía a su hija Catalina, de manera que le promete el matrimonio al rey Enrique V de Inglaterra, le promete a su hija Catalina de Francia. De manera que este acuerdo implicaba que en el momento en que muriera Carlos VI, quien asumía como rey iba a ser Enrique V. El problema es que este tratado se firma en 1420 y nadie contaba con que se iba a morir, pues sí, se iba a morir Carlos VI, pero también se iba a morir Enrique V muy joven, de manera que Enrique V no logró asumir directamente su gobierno, el gobierno de Francia, la corona de Francia, no logró asumirla como tal porque murió antes del tiempo previsto. Entonces se presenta ahí como un vacío jurídico en este contrato, en este tratado, porque pues se estimaba que el rey debía ser el rey Enrique. Sin embargo, Catalina se casa con el rey Enrique V y pues tienen un hijo también, de manera que técnicamente ese hijo de Catalina y de Enrique V, que además era hijo de un rey inglés, vendría a gobernar Francia, lo que han estado tratando de evitar desde siempre con el tema de la ley sálica, con el tema de evitar que sus propias hijas llegaran a ocupar la corona francesa, ahora está pasando aquí por vía del matrimonio entre Catalina y Enrique V. Este es Carlos VII, el delfín, de quien estamos hablando. Aquí en el loco, el rey el loco, dice que es bastardo, que no lo reconoce, y él, este Carlos VII, participó en la batalla contra el rey Carlos V, en esta última batalla de Azincourt, que es la gran batalla que pierde. Nuevamente, intento que ustedes se metan en la mente de un francés en este instante. Llevan una gran cantidad de, cada 20 años pierden una batalla gigantesca, teniendo las tropas, teniendo los soldados, teniendo los recursos y siempre los ingleses les ganan. Les decía aquí que el problema no es que los ingleses se creyeran superiores, sino que los franceses ya también creían que los ingleses eran superiores porque les ganaban en todo. Y no solo esto, sino que además terminan prácticamente perdiendo la corona francesa. Desde el punto de vista de los ingleses, ellos no entendían que estaban conquistando otro territorio, un territorio que no les pertenecía, no, ellos no lo ven así. Los ingleses lo que sienten es que están recuperando el territorio de Aquitania, y que además están unificando otras tierras, o sea, ellos lo ven como una unificación de territorios en donde hablan de una gran Inglaterra que incluye la isla y que incluye también este territorio continental, mientras que desde el punto de vista francés lo que ven es un ejército invasor que les está quitando su derecho a autogobernarse. El ducado de Borgoña había estado eh, aliado con los ingleses. Borgoña hace parte, digamos, del continente, haría parte del territorio francés, pero ellos siempre estuvieron aliados con los ingleses porque querían tener también su independencia, querían tener autonomía. Más adelante, los de Borgoña invaden Flandes, se apoderan de Flandes y ya tienen, digamos, las condiciones, que más adelante serían los Países Bajos, tienen las condiciones para poder ser una gran nación por sí misma, Borgoña ser una gran nación. Lo que pasa es que los sucesos que vienen enseguida evitan que eso ocurra, porque Francia terminaría por atacar Borgoña y por aliarse con los de Flandes para poder tratar de hacer algún contrapeso a los ingleses.
Y aparece en este momento un personaje fundamental para la historia de Francia, que es Juana de Arco, una jovencita de alrededor de unos 17, 19 años, que narra la historia que estaba un día en su pueblo, y allá en la pradera se encuentra una espada. Uno de los sacerdotes que la orientaba le dice que ella está llamada para una gran misión, y pues la verdad es que ella se cree el cuento, se lo cree de verdad. Y luego comienza a decir que escucha voces, y las voces le están diciendo que tiene que liberar a Francia, y que tiene que lograr que sea coronado el delfín, que sea coronado como rey. En medio de toda esta circunstancia que está viviendo Francia, ya sumidos pues en la más profunda desolación, lo que necesitaban realmente era esto. Los franceses son extremadamente católicos, y ellos lo que estaban buscando, realmente lo único que los podía sacar de esa situación que estaban viviendo, es que apareciera algo de este tipo místico, milagroso, si se quiere, algo que ellos consideraran sobrenatural, y que les permitiera volver a retomar la fe en ellos mismos. Y es cuando aparece Juana de Arco, entendida como la persona que guiaría a parte de las tropas francesas, primero para lograr liberar algunas ciudades, y luego hizo algo que realmente mm, cambió el curso de la historia con respecto a lo que a Francia se refiere. Juana de Arco enfrenta varias batallas en contra de los ingleses y recupera algunas ciudades pequeñas, pero logra convencer a los franceses, y logra convencer, digamos, a la aristocracia para coronar a Carlos VII, al Delfín, para coronarlo como rey. La tradición de los reyes de Francia, como lo hemos visto en alguna ocasión, era que debían ser coronados allá en la Catedral de Reims, y Carlos VII no había sido coronado allá. Pero digamos, Juana de Arco es importante por esto para Francia, porque logra crear esa mística, logra crear ese imaginario de que el rey Carlos VII, el Delfín, estaba llamado por Dios, y que ella era la confirmación de esa palabra de Dios. Y la gente le sigue la idea, y la gente quiere creer en algo, de manera que creen en la palabra de Juana. Lleva al Delfín hasta la Catedral de Reims, y ahí lo corona la Iglesia Católica, como siempre ha sucedido entre Francia y el catolicismo, entre Francia y el Papa, los reyes respaldando a los papas y los papas respaldando a los reyes. Aquí digamos que vuelve a ocurrir ese evento mediante el cual el catolicismo es quien corona al rey de Francia. Y en ese momento ocurre que ellos, como digamos, logran tener nuevamente como esa especie de llamado celestial de una, algo que se salía de lo normal, sí, algo sobrenatural. Y digamos, comienzan a confiar nuevamente en que es posible recuperar sus territorios, y en que es posible enfrentarse nuevamente contra los ingleses. Una vez coronado Carlos VII, que resulta ser un personaje muy desagradecido, Juana es capturada posteriormente por la gente de Borgoña, y se la entregan a los ingleses. Y Carlos, ya siendo rey y teniendo la capacidad para liberarla, porque no solo era rey, sino que además tenía ejército también, y tenía la posibilidad de recuperar a Juana, pues resulta que no mueve ni un dedo por ella. Así que Juana es entregada a los ingleses. Los ingleses la acusan de traición, por supuesto, la procesan y la matan. De manera que, a pesar de que Carlos no hizo nada por ella, termina siendo Juana una mártir de Francia, y hoy en día la figura de Juana de Arco es absolutamente representativa de los franceses. Es una imagen mítica, espiritual, la convierten en santa. Entonces, es una mujer que pasa no solamente a ser parte fundamental dentro de la historia
propia del rey Carlos, sino que además pasa a ser hoy en día una parte fundamental de la historia de Francia y de la unidad de Francia. Y casi que uno puede decir que es en torno a la imagen de Juana de Arco que Francia finalmente logra unificarse y establecerse como nación. Y comienza, digamos, este periodo de transición en donde ya estamos terminando la Edad Media. Estamos hablando de la llegada de la Ilustración, la llegada del Renacimiento más propiamente. En el fondo de pantalla, un cambio de la pintura, por ejemplo. Estamos viendo que siempre el arte, la pintura durante la Edad Media estaba relacionada con la religión, estaba relacionada con digamos, el tema básico era la religión, el tema básico era el misticismo religioso, las figuras del catolicismo, y estamos viendo acá el resurgimiento del arte, o más bien el surgimiento del arte flamenco. Una pintura que tiene un detalle que no había sido logrado durante la Edad Media, el uso de colores, el uso de sombra, el uso de volúmenes, unas escenas cotidianas además, y que se alejan del tradicional arte religioso de la Edad Media. Pero este cambio comienza a ocurrir no solo en la pintura, sino también en la música, en las danzas y, por supuesto, en la política, en la intelectualidad. Inglaterra sí se había logrado consolidar como nación. Técnicamente está gobernando Francia, se apropia de las riquezas de Francia. Sin embargo, los ingleses no logran perpetuarse en la corona francesa porque de una parte muere el rey Enrique V y muere el rey Carlos, que había firmado el tratado. Y de otra parte, Inglaterra termina con un rey que es extremadamente débil. Quiero hacerles un recuento aquí con esta imagen. Tenemos a Carlos VI, a Carlos el Loco. Y recuerden que él le promete al rey Enrique que se iba a casar con su hija Catalina. Catalina es la hija de Carlos VI y Catalina efectivamente se casa con el rey inglés, con el rey Enrique, y tienen un hijo que es Enrique VI. De manera que este rey, Enrique VI, debía ser quien gobernara no solamente Inglaterra, sino que gobernara Francia. Pero recuerden que Carlos VI tiene unos problemas mentales que son heredados a Enrique VI. De manera que este rey Enrique VI no solamente se queda con la corona francesa, sino que queda con la enfermedad psiquiátrica francesa. Y esto le causa un gran problema a los ingleses. Les genera una debilidad también, una debilidad de mando, de orden en Inglaterra. Enrique VI se casa con Margarita de Anjou, que además es francesa también, y tienen un hijo que es Eduardo de Lancaster. Los Lancaster son una de las grandes casas dinásticas de Inglaterra, los otros son los York. En este momento en que viene ocurriendo toda esta situación, se produce un enfrentamiento, una guerra civil en Inglaterra. Ya habíamos hablado de ella cuando estuvimos hablando de Inglaterra, que es la Guerra de las Rosas. De una parte la casa York y de otra parte la casa de Lancaster, y aquí ya les acabo de mostrar de dónde surge la casa de Lancaster. La casa York ya la habíamos visto anteriormente. Entonces, están debilitados, están luchando entre ellos, y mientras están matándose entre ingleses, pues los franceses por su parte, ya con un rey, Carlos, coronado, lo que van a hacer ahora es comenzar a atacar los reductos de soldados ingleses que van quedando en el continente, que no les fue difícil porque los soldados, las tropas habían regresado hasta Inglaterra para pelear esta guerra interna, para pelear esta guerra de las dos rosas. Y digamos que se pierde un poco el objetivo, al no tener unidad, la casa estaba dividida, por supuesto, y no prevaleció sobre Francia. Al tener esta debilidad interna, pues le fue fácil a los franceses ahí sí comenzar a recuperar sus territorios. Y es el momento en que Francia se unifica como nación y es el momento en que Inglaterra también se unifica como nación, pero ahora con una guerra civil que los debilita frente
frente a Francia. Uno puede decir que realmente los franceses no ganaron la guerra de los 100 años. Básicamente terminan recuperando territorios es por la debilidad que ocurre al interior de Inglaterra por esta guerra civil que fue provocada por ellos mismos. Y en esta imagen es una imagen característica que nos habla de la guerra de las dos rosas, en donde los partidarios de una y otra facción toman una rosa de un color dependiendo del interés que tengan. Entonces, quienes tomaban las rosas rojas pertenecían a la casa de los Lancaster y las rosas blancas pertenecían a la casa de York, por eso se llama la guerra de las dos rosas. Y así entramos al final de la Edad Media y hemos logrado por fin definir lo que ocurrió pues, entre Inglaterra y Francia al final de la Guerra de los 100 años, que para nuestro efecto con respecto a Francia puede considerarse como el punto de ruptura, el punto de quiebre, el punto de cierre de la Edad Media. La Edad Media está enmarcada entre la caída del Imperio Romano, de ahí comienza la Edad Media, y el comienzo del Renacimiento. Digamos que ese segmento es lo que consideramos como la Edad Media.